Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Seguimos adelante con los contenidos del punto 5.1 del programa. Como habíamos comentado, el punto 5.1 del programa incluye el desarrollo de los modos de ejercer la coordinación y el control en el diseño estructural. El autor desarrolla 5 mecanismos de coordinación que van a ayudar a la organización a realizar sus tareas de manera coordinada. Se aplicarán en función a las distintas tareas que se desarrollen y la parte de la organización en la cual lo hagan. Básicamente, tenemos la adaptación mutua, la supervisión directa, la normalización en sus 3 tipos de procedimientos, de resultados y de habilidades, y la lealtad organizacional como un 6º mecanismo integrador de todos los anteriores. La bibliografía será la de Henry Mintzberg, Estructuración de las Organizaciones, capítulos 1 y 2. Recordamos los conceptos antes vistos de división del trabajo y coordinación. Toda actividad humana organizada decíamos que requiere de una división del trabajo para lograr mayor eficiencia, velocidad en la realización de la tarea, pero asimismo requiere una mayor coordinación entre las partes para que esa tarea pueda ser llevada a cabo de manera exitosa. La estructura es la suma del total de las formas en que el trabajo se divide en diversas tareas y luego se logra la coordinación entre las mismas. 5 mecanismos coordinadores parecen explicar las maneras fundamentales en que las organizaciones coordinan su trabajo. Ya los hemos nombrado y ahora pasaremos a desarrollar cada uno de ellos. El primer mecanismo de coordinación que plantea Mintzberg es la adaptación mutua o el ajuste mutuo, el cual se da a través de la comunicación informal. El ajuste mutuo logra la coordinación de trabajo por el simple proceso de la comunicación informal. El control del trabajo descansa en manos de los que lo efectúan. A causa de que es un mecanismo coordinador tan simple, el ajuste mutuo es naturalmente usado en las organizaciones más simples y más complejas. La supervisión directa se da cuando una persona toma responsabilidad por el trabajo de otros, controlando sus acciones y supervisándolas. La estandarización es un mecanismo de coordinación que se da en un momento previo a realizar el trabajo, en una etapa previa a realizar el trabajo. Se acuerda de antemano. Podemos establecer 4 tipos de estandarizaciones o normalizaciones del trabajo: de procesos, de resultados, de habilidades y de normas. La estandarización de procesos de trabajo es un mecanismo de coordinación que implica la programación, especificación de los contenidos del trabajo en un momento previo, es decir, que al trabajador se le dirá paso a paso cómo tiene que hacer su trabajo. La estandarización de resultados es la normalización de producciones de trabajo. Se establecen el qué, no el cómo, como en el mecanismo anterior. Es decir, que le diremos al trabajador cuál es el resultado que esperamos de él y no cómo llegar a realizarlo. La estandarización de habilidades o destrezas implica la normalización por conocimiento, capacitación y destrezas que son comunes. Se estandariza al trabajador requiriéndole un conocimiento previo para desarrollar ese puesto de trabajo. La estandarización de normas se da cuando los trabajadores comparten una serie de creencias, valores, rituales comunes y se coordinan a partir de ese hecho. La adhesión ideológica o doctrinaria implica que los trabajadores tomen como propios los valores de la organización y hacia el momento de realizar su trabajo tomen las decisiones que sean más beneficiosas para la organización. Profundizando más en cada uno de los mecanismos de coordinación, podemos decir que el ajuste o adaptación mutua, como se ve en el gráfico que plantea Mintzberg, se da generalmente entre pares. Es la comunicación de manera informal, mediante el contacto recíproco entre pares. El control del trabajo lo tiene cada uno de los que participan. Imprime flexibilidad en la ejecución de tareas, porque no hay una necesidad de consulta a un supervisor ni una rigidez como lo imprime la estandarización. Exige habilidad entre las personas, ya que deben desarrollar las tareas y adaptarse entre sí
con un mayor grado de libertad. Por eso decimos que se utiliza en casos muy simples o muy complejos. Por ejemplo, en el núcleo operativo, la parte inferior de la organización, donde está marcado en el gráfico que nos plantea Mintzberg, vemos que entre pares operarios, si bien pueden tener una estandarización en su trabajo, sin salirse de lo que está pautado, pueden consultar entre sí cómo hacer determinada tarea o cómo hacer ante un cambio imprevisto en la tarea para poder salir de esa situación. Es adecuado para empresas sencillas, pymes, y paradójicamente se vuelve a recurrir a este mecanismo en situaciones complejas que requieren acuerdos mutuos. Por ejemplo, cuando se intercambian opiniones entre especialistas o entre profesionales. Debe existir un autocontrol del trabajo. En la supervisión directa aparecen dos partes. Como hablábamos hoy, se da cuando una persona toma responsabilidad por el trabajo de otros, emitiendo instrucciones y supervisando sus acciones. Es decir, que acá no hay pares, sino que hay un supervisor y hay supervisados. La coordinación y el control no están en manos de los mismos. La coordinación la deben ejercer los supervisados, pero el control del trabajo lo tiene el supervisor. Unas personas ordenan, supervisan y controlan las acciones de otras personas. Aparece la cadena de mando o conexión superior-subordinado. Ejemplos de estos son los jefes de departamentos con las personas que participan dentro de un departamento, el gerente general con los gerentes de cada zona, de cada región o de cada área de la organización. El fundamento de la supervisión directa es justamente la cadena de mando. Determinar la autoridad, la responsabilidad y la comunicación informal, y no delegar la responsabilidad, sino que se mantiene en el cargo que está ejerciendo la supervisión. Es adecuado cuando la organización crece y acentúa la división del trabajo y fomenta el trabajo en equipo. Es decir, que en los primeros pasos de una organización generalmente utilizamos el mecanismo coordinador anterior que vimos, el ajuste mutuo, porque se trata de pocas personas que interactúan de manera informal. La supervisión directa, como decíamos, va apareciendo cuando la organización crece y acentúa la división del trabajo. Al haber más partes que coordinar y grupos diferentes que se van especializando en diferentes tareas, aparece la necesidad de dividir esos grupos y de poner a cargo de cada uno de ellos una persona que supervise. Hablaremos más profundamente de cada tipo de estandarización. La primera que desarrollaremos es la estandarización de procesos de trabajo. Este tipo de estandarización se da en los puestos operativos, en donde se le dice al trabajador paso a paso cómo debe realizar sus tareas. Se programa el cómo y el trabajador tiene acotada su libertad de acción en su máxima expresión, en el sentido de que no puede tomar decisiones sobre cómo realizar su trabajo, sino que tiene que centrarse en cumplir las instrucciones que le han dado. Las características básicas son la programación, la estandarización, especificación de los contenidos de este trabajo. Se programa de manera detallada, como decíamos, cada tarea en cada una de las fases de la cadena de producción. Se da más para puestos de producción en serie, por ejemplo el caso de McDonald's. Se logra una mayor productividad, ya que el trabajo es dividido en muchas tareas sencillas, pero secuenciales muchas veces y que necesitan de esta coordinación, es decir, de que una persona realice el trabajo en tiempo y forma de una manera determinada y especificada de antemano para no obstaculizar el trabajo de la fase siguiente. Simplifica la supervisión directa en el sentido de que el supervisor la ejerce más levemente porque la estandarización es más fuerte y el trabajo ya está predeterminado de antemano. Es adecuado entonces para las actividades operativas básicas de la cadena de producción de una organización. El siguiente tipo de estandarización es la estandarización de resultados del trabajo. En este tipo de estandarización lo que se le dice al trabajador es el qué y no el cómo, es decir, cuál es el resultado que se espera que haga en su trabajo.
Decimos cuáles son las características del producto que queremos que alcance. Decimos cuál es la cantidad de ventas que queremos que alcance. Cuáles son esas características, como decíamos, del producto. Programamos la producción del trabajo en cuanto a su resultado. Los rendimientos esperados en los distintos niveles directivos, fines, objetivos, subobjetivos. ¿Qué estamos esperando de esa persona y no cómo debe hacer para lograrlo? El programa permite la coordinación entre distintos niveles directivos con una mínima supervisión directa. Hay mayor autonomía, es una administración por objetivos. Esta estandarización es más leve que la anterior en cuanto a el grado de libertad del trabajador, en el sentido de que posee más libertad con respecto a cómo hacer su trabajo siempre que llegue al resultado estipulado. Es adecuado para todos los niveles directivos y especialmente para los básicos y medios. La siguiente estandarización que veremos es la de habilidades y conocimientos o destrezas. En este caso se normalizan los conocimientos, la capacitación, por destrezas que son comunes. Se estandariza al trabajador en el sentido de programar la calificación que necesitará para ocupar un puesto de trabajo. Si requerimos que para determinado puesto la persona tenga un título habilitante, por ejemplo, estamos estandarizando por habilidades o conocimientos, ya que estamos delegando en esa situación de una capacitación externa previa al ingreso a la organización la posibilidad de que esa persona sepa cómo realizar su trabajo de la mejor manera posible. Este tipo de estandarización da más libertad al trabajador porque justamente estamos confiando en esos conocimientos para que pueda realizar su trabajo con menor supervisión. La cualificación se puede obtener antes, fuera de la organización, generalmente, pero también durante la vida del trabajador en la organización con una capacitación interna. El programa, cualificación, título o nivel del trabajador garantiza la coordinación entre puestos y el desarrollo eficiente de las tareas asignadas a los mismos. Reduce, como decíamos, la supervisión directa y da más libertad al trabajador dentro de ese conocimiento que posee. Es adecuado para actividades complejas en niveles operativos y directivos, es decir, en los niveles operativos donde se necesitan profesionales y en niveles directivos donde también es necesario este tipo de especialización en cuanto a la capacitación. Por último, vemos la estandarización de normas o de ideología como un mecanismo coordinador que aglutina y que unifica todos los anteriores. Este mecanismo de coordinación está presente en muchos puestos de trabajo en la medida en que es necesario que las creencias, valores, rituales compartidos por los trabajadores de la organización sean importantes para que pueda llevar adelante su trabajo de la mejor manera. Se confía en que el trabajador, al tener incorporadas las normas y la ideología organizacional, es decir, los valores, los conceptos que son importantes para la organización, pueda desarrollar sus tareas de la mejor manera posible. Se logra la adhesión a la ideología de la organización, esa lealtad necesaria para que en el momento en que el trabajador deba tomar decisiones que afecten a la organización, lo haga pensando en los intereses de la misma y no en los propios o de terceros. Es adecuado para cualquier fase evolutiva de la organización y utilizado para la delegación y descentralización a cualquier nivel, especialmente en cargos en donde existe una libertad en la toma de decisiones, como en cargos directivos. Por último, y para cerrar el tema de mecanismos de coordinación que venimos desarrollando en el punto 5.1 del programa, desarrollamos una serie de ejemplos muy básicos para que ustedes tengan en consideración en esta primera aproximación a los conceptos de mecanismos de coordinación. La empresa AG está formada por dos socias, María y Clara, y se dedica a la confección y venta de prendas de vestir. Todas las mañanas, mientras desayunan en la oficina, se comentan entre ellas cuáles serán los temas más relevantes a tratar durante el día. En este caso estamos viendo que dos personas que forman la cúpula de la organización, porque son las socias,
se comentan de manera informal cuáles son las actividades relevantes del día, así como también pueden compartir otro tipo de información, como la manera en que se solucionaron determinados conflictos, qué decisiones se tomarán durante el día, y lo hacen de manera de comunicarse de manera informal, por lo cual aparece un ejemplo de ajuste mutuo. La organización se divide en dos áreas, producción y ventas, cada una con un supervisor a cargo. Las socias les comunican a estos supervisores diariamente cuáles son sus actividades y también les solicitan un reporte semanal sobre el desempeño de cada área. Aquí vemos que aparece la supervisión directa entre las socias y los supervisores de cada área, de modo tal que las socias emiten instrucciones, supervisan sus acciones, manteniendo la responsabilidad. En el área de producción trabajan 3 personas que realizan las tareas de corte, armado y terminación de las prendas. Estas personas reciben las instrucciones por escrito sobre los pasos a seguir para realizar cada prenda. Aquí aparece el mecanismo de estandarización de procesos, ya que las personas que trabajan en este área reciben las instrucciones de cómo hacer su trabajo detalladamente y paso a paso. No pueden hacerlo como ellas quieran, sino cumpliendo con estas especificaciones. El área de ventas se encuentra formada por 2 vendedoras que realizan su tarea a domicilio o mediante redes sociales. Las socias programan cuántas prendas deberán vender mensualmente y ellas organizan su trabajo a modo de cumplir con ese objetivo preestablecido. Aquí aparece la estandarización de resultados que coordina las tareas de las vendedoras puntualmente, ya que no se les dice cómo hacer su trabajo, sino cuál es el resultado esperado. Por último, para el diseño de las prendas, las socias han contratado a una diseñadora industrial, confiando en sus conocimientos adquiridos previamente. Es decir, que al requerir un título universitario previo para cumplir como requisito, para ocupar ese cargo, están realizando la coordinación de este puesto de trabajo a través de la estandarización de habilidades, ya que confían en los conocimientos de esta persona adquiridos previamente al ingreso a la organización. Espero que les hayan servido estos ejemplos para cerrar el tema de mecanismos de coordinación y seguimos en la próxima charla con el punto 5.2.